Ito na mga idol ang pagbabalik ni En él y en Nonito. El interino ito palang kalaban ni Nonito Donaire mga idol na si Andres Campos is may kartadang 17 wins, dalawang talo lamang at isang draw. Andrés Campos, pantalón negro y azul. Kaya high rated din ito ng boksingero ng bansang Chile. Un poco más. Pero habang itong si Nonito Donaire is isang di kalibreng boksingero talaga mga idol nga may kartadang 42 wins, 8 talo at 28 na KO. 50 kilos 800. Ang Pilipino pala dyan mga idol is ang naka black gloves at blank talaga yan. Es que fue la frente de Nonito con el que dio el paso adelante fue Campos. Mas matangkad si Nonito Donaire kaysa sa kanyang Chilean na kalaban, pero ano, mas bulky itong taga Chile mga idol. Rexo busca cuando Campos intentaba una acción para arriba con la izquierda. Ito palang kalaban ni Nonito Donaire na si Andres Campos mga idol is galing sa isang knockout na panalo noong October, Usando el ritmo. noong April 12, 2025 laban kay Jimson Garcia Ya empezó a llegar con la mano na izquierda. tinalo niya sa isang knockout Con sorpresa, Donaire. sa round 2. Ese gancho que es un distintivo. Llegó con la izquierda antes y lo encontró Nonito, a Campos. El punto más alto del chileno fue allá por 2023, perdiendo con Sunny Edwards, estando en juego el título mundial mosca de la FIB. Esa fue su primera gran oportunidad. Itong kalaban ni Champ Nonito mga idol is Pero claro, active hay varios boxer talaga ito. abajo de esto. Laging lumalaban. Habang itong si Es un boxeador Nonito Donaire ay mahigit isang taon na itong hindi lumalaban sa lona mga idol. poder, pero también En esa pelea tuvo serios problemas con los golpes rectos. Ang laban pa lang ito mga idol is para sa a Nonito. titulo ng WBA International Cuando temperatura sa Bantamweight Division. grita Raquel, grita I mean WBA. achica Campos. Parado con Y Nonito lo tiene ahí en foco, Lefok ang tara idol, round 2. Vamos, Perazo, a boxear. Bakbakang Nonito Donaire versus Andres Campos. Campos en PDP, en este clásico ciclo de más de 3 décadas. Izquierda abajo de Nonito. Está seguro Nonito. cerró como diestro y empezó este asalto también. Sin inconvenientes. Masyadong piga si Donaire sa labang ito mga idol. Tingnan nyo. Arriba lo enganchó Nonito. No hizo pestañear al chileno, Pumayat siya masyado. Esa mano ensayada, buscada. Pero ngayon mga idol, ang ganyang kapayat is masyado na niyang piga. Darle la guardia. Uy, na-straight. Tumama. Alog ang Chilean mga idol. Nonito lo tiene, Pateó la moto el chileno. Le empiezan a prender el samba al chileno. Naramdaman na ni Campos ang ito lang yun, right straight. Hindi pa yun ang lefok ni Donaire. Ang pamatay suntok talaga ni Donaire is ang lefok niya. Buscar su obra, con la izquierda lo tiene para volver a ser campeón del mundo interino. La contundencia, la Matibay din ito si Campos mga idol. con Nonito. La velocidad está en el gancho de izquierda, pero la potencia con la derecha. Y creo que ya salió buscando la definición. Otro gancho bajo. Campos necesita. Llega. Llega Nonito, llega, arriesga y llega. Son puñaladas las que le tira abajo el filipino a Campos. Uy. Dosificándole fuerza abriendo. Beragad. Por eso creo que está buscando Yun. esa definición que llega arriba hacia Campos. Porque el chileno que Gabriel Bosch Yun. está expectante para recibirlo. Caso Lifok. de Nonito. Naghahabol na talaga ang father time ni Champ Donaire. Gancho de Nonito. Cuando da el paso de frente, el chileno Nonito lo espera con la izquierda. Yun, y abajo. body shot. Ahora con la derecha. En el marco del capítulo número 3. Zurda abajo de Nonito. Derecha fondo del chileno. Grabe kasi ang timing ni Donaire dati eh. Lleno el casino Buenos Aires. Todo Ngayon hindi niya observando. makuha ang tamang tempo ng kanyang Aguantó la derecha. pamatay na lefok. Campos metió la mano, me parece que la sintió el chileno, Temblequeó el chileno. Vaciló el chileno. Otra Yun. izquierda arriba de Nonito. Con la derecha abajo. Intercambia golpes. Llega con el cross. Nonito está pleno. Nonito está vivo.
peleas muy duras, Nonito. La de Frampton, aquella con Inoue, ganando y perdiendo, siempre lo entregó todo. Y Andrés Campos fue programado por la promotora de Marcos el Chino Maidana. Anduvo por Argentina, combatió al ingeniero Maswich. Pasó en forma silenciosa en aquella oportunidad. Pasó por abajo del radar. Y hoy está arriba de todo, expectante por la presencia de una mega estrella del boxeo mundial como Nonito Donaire, que vuelve a boxear después de 2 años. Lo empujaron a Nonito en el premio del 1, 2, 3 golpes de Nonito. Los 3 llegaron, ¿no? Y ahí denotó Campos lo que le costó. Yun. Y la acción-reacción al error de Campos. Le ofrece la humanidad para Yun. después aplicar la descarga. Nosotros, la señal internacional prendida. Un dato Ito na mga idol, round number 5. James Michael Basel, el mismo coach Pilipinas que fue en la versus final frente Chile. a Omar Narváez en Nueva York. A boxear. Cargas. Por el interino va Nonito. Lo recibió con un gancho. Pantalón negro para Donaire, pantalón azul. Yun, tinamaan ng straight na naman. Come 2 manos arriba y una abajo. La primera izquierda que llega de Campos, llegó débil igual. Choque de apertura. Yun, tinamaan ng jab. Camina al ring. Y Campos mantiene la ilusión. Y no parece que los veteranos, los boxeadores que superan los 40, enseguida delatan de ataque del chileno. Quedó en el aire la izquierda, la magnitud del evento. No encuentra la fórmula, le falta creatividad y magia al chileno. Todavía atado a la responsabilidad del fondo ante Donaire. Yun, straight na naman, tumama. Volcó la derecha bien Nonito. Round 5 pa. Ataca Campos, aguanta Donaire, mete la segunda. Tingnan na. Se va a la vuelta derecha con segunda mitad de combate. Boxeo de primera, los vueltas 5. Delató cierta merma física de Donaire. Ella sigue buscando una mano clara. Derecha arriba de Donaire. Luego al pecho chileno. Doble jab. Está esperando. Dale todo. 40 para el final del sexto. Bonito, ¿eh? Sí, y este ritmo le conviene a ambos. Nonito allanando el camino, Yun. asegurando la victoria. Te sumo el rincón. Malapit-lapit na. Anthony no Lampas na tayo. el timekeeper en el entrenamiento de la semana. Hmm. A boxear. Con Rogovsky. Con Rama Kadarian. Pensado para el chileno también. Que se come esa derecha cruzada. Puntugan na naman mga idol. Los dos ir para adelante chocaron cabezas. No. Ya están. Itong si Nonito Donaire, mga idol na talaga niya ng fighter time. Masyado kasi pisikalan ang sport na boxing. Andrés. Edad is mahina na talaga yan para sa ganyang edad. Derecha de Nonito, segunda abajo de Nonito. Otra izquierda, otra derecha. Sangre en la napia de Campos. Técnico en 6 vueltas. 6 vueltas, estamos en el 7. Del trasandino. Gancho de Nonito, otro gancho. Body shot, solid na body shot. Que no ha armado el ritmo. Yun, Pero le está llegando bien Yun. Nonito. Derecha. solid na body shot. Sunod. Hindi El 8º capítulo del Mundial Gallo. still standing pa rin itong si Andres Campos. Hay que agarrarlo, ¿eh? Al chileno con la izquierda arriba. La gloria busca la roja busca la gloria. Como decidido, como sabiendo que la pelea se le escurre. Me da la sensación que va a apurar en los últimos rounds. Boric, el presidente de Chile. Oh, yun. Sí. También. El hombre de tira Nonito. De la izquierda arriba. Yun. Nice body shot. Pero na-corner si Donaire. Donaire tiene 42 años. Full card mga idol kaya La ano. fisonomía de la Nalaman pelea. ata ni Campos. De la mitad para adelante. Naghahabol siya sa puntos. Yun eh. Nonito se bajó. 81 la tarjeta de boxeo de primera. Hay que fallar la vuelta. Con Sergio Curvelo a la cabeza. Y va hacia adelante. Los dos chocan. El árbitro está bien ubicado, ¿no? No es que lo toma. La categoría Gardo de la Selección Mundial de Boxeo. Panalo si Nonito Donaire mga idol. Via